Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y les invito en esta ocasión a un vídeo en el que vamos a hablar de literatura, porque este es un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página y vamos a comentar una obra literaria, una novela francesa que he leído recientemente y la he leído en la versión original en francés porque era más fácil y más barata de conseguir aquí en los Estados Unidos y además porque siempre intento leer el mayor número de libros en francés, no solamente porque me interese la literatura francesa, que es el caso, me interesa la literatura francesa y en lengua francesa, pero sobre todo como una manera de tener la oportunidad de practicar la lengua francesa, ya que aquí en los Estados Unidos pues no tengo tampoco demasiadas ocasiones. Y esta es una novela que se ha publicado en traducción inglesa. De hecho, al terminarla he comprado también la traducción inglesa para que mi esposa pueda leerla, pero que también se ha traducido al español y de hecho es una obra publicada en español por la editorial Nórdica. Me refiero a Mon Mari o Mi Marido de la novelista francesa Maud Ventura o Maud Ventura, que aquí muestro en la edición francesa y, como digo, Nórdica ha traducido este libro al español con una traducción hecha a dúo por María Teresa Gallego y Amaya García Gallego. Mon mari, mi marido, es la traducción al español. Como ahí vemos, dice que ha ganado el premio de la primera novela, Prix du Premier Roman, en Francia. Y Maud Ventura, voy a decirlo a la española, a pesar de que la pronunciación sería Ventura, como el famoso director de orquesta de los años 30, Rey Ventura, ¿no? que se pronunciaba evidentemente Rey Ventura. Y por supuesto recomiendo la música de Rey Ventura, como también la literatura, por lo menos esta novela, que es la que he leído de Maud Ventura, escritora francesa nacida en 1993, con experiencia en el medio del periodismo, pero que se dedica a tiempo completo a la escritura tras el enorme éxito en 2021, hace ya 4 años, de esta novela, Mon Mari, que fue la de su debut. Precisamente por eso ganó el premio a la primera novela. Se ha traducido, como digo, a varias lenguas, entre ellas el español y el inglés, y en español, lo repito, si a ustedes les interesa, pueden conseguir esta novela gracias a la edición, a la traducción que se ha publicado en Nórdica. La crítica literaria francesa ha alabado enormemente esta novela, encontrando en ella ecos de los thrillers negros de Patricia Highsmith y conviniendo en que es una obra fascinante que una vez iniciada se lee de un tirón. La relación con Patricia Highsmith pues puede tener que ver evidentemente con un cierto toque de thriller, aunque quizá no lo tenga tanto, pero sobre todo con el hecho de que tiene lugar en un espacio urbano y doméstico y tiene que ver con ciertas obsesiones de los personajes. Una obsesión, por ejemplo, era lo que daba forma a Strangers on a Train, que es Extraños en un tren, una grandísima novela de Patricia Highsmith que además llevaría a Hitchcock a la gran pantalla con mucho éxito también. Y la obsesión también es un tema que se explora en Mon Mari de Maud Ventura, con lo cual sí, hay una relación por varias vías con la obra de Patricia Highsmith. Es una obra que ha recibido varios premios y que ha lanzado con energía la carrera de Maud Ventura, que ya ha publicado al menos un libro más, que no he leído, pero que ya se ha traducido, que yo sepa, al menos al inglés. En alguna entrevista, la autora, Maud Ventura,
ha reflexionado sobre la génesis de esta novela, que llegó producto de una ruptura sentimental en su propia vida personal. Y dice en esta entrevista la propia autora: la idea era explorar por qué, cuando yo estaba contenta con mi trabajo, mis amigos y mi familia, todavía estaba obsesionada con esta persona, es decir, su ex. No estaba pensando en si estaba escribiendo una novela feminista o no. Esto es lo que dice, y yo digo que en este aspecto hay división de opiniones entre críticos y lectores debido a la ambigüedad del tono y el contenido de la obra. Esta es otra cosa, otro elemento que acerca la obra de Ventura al universo de Patricia Highsmith, esta idea de la ambigüedad. Pero para mí, esta dificultad para etiquetar la novela es una parte fundamental de su interés, y yo diría también de su éxito. Si Maud Ventura tuviese que ponerle una etiqueta a esta novela, lo cual no es en absoluto necesario, pero ella la verdad es que lo ha hecho, porque para la propia Ventura, por supuesto, la novela es feminista. Y dice a este respecto, en esta misma entrevista, Maud Ventura: podía haber decidido hacer a la protagonista independiente, libre, un modelo a imitar, o hacer lo contrario. Opté por lo contrario, pero es una novela feminista, lo dice claramente, es una novela feminista porque ella, es decir, la protagonista, no es feliz. Lo que ha hecho al vivir para su esposo la está haciendo muy infeliz. Así que estos dos opuestos, personajes dependientes o independientes, llevan a una misma idea, que es que las mujeres deben vivir para ellas mismas. Esto es lo que ha dicho Maud Ventura, que estos dos opuestos, personajes dependientes o independientes, llevan a una misma idea. Las mujeres deben vivir para ellas mismas y no para sus esposos y no para las demás personas y no para ningún hombre en particular. Bueno, parece haber una obsesión por etiquetarlo todo de una manera lo más políticamente correcta posible. Está claro que ese es el mensaje para Ventura. Esta es una novela feminista que nos dice que las mujeres deben vivir para ellas mismas. Pero la novela no resulta interesante solamente debido a este mensaje, que sí está ahí en la novela, pero ni mucho menos esta novela es interesante solamente debido a ese mensaje. Lo es, desde mi punto de vista, por la ambigüedad de la voz narrativa, por el estilo, por el tono, por la manera en la que Maud Ventura construye la novela, privilegiando un punto de vista, el de la protagonista, con la intención última de sorprender al lector, porque es una novela, como las de Patricia Highsmith, por otro lado, en la que no todo es lo que parece. Y aquí, en esta reseña, a pesar de que es una novela que ya tiene 4 años, pues no voy a hacer ningún tipo de spoiler, no voy a desvelar ninguna cosa importante de la trama, pero sí voy a decir que es una novela en la que, como en muchas de Patricia Highsmith, no todo es lo que parece. En este sentido, creo que la presencia del elemento de la traducción es enormemente importante. La protagonista, que es una protagonista anónima, y esto es importante, es profesora de inglés y también traductora de obras literarias. Una idea que se le ocurrió a Maud Ventura tras escuchar un podcast en el que una traductora definía la necesidad de entrar en la mente del autor para poder traducir de una manera solvente. Con esto podemos estar de acuerdo o no, que para traducir una novela es necesario entrar en la mente del autor.
como si realmente fuese posible entrar en la mente del autor, teniendo en cuenta que además esta novela también nos deja claro que no es posible entrar en la mente de las personas que nos rodean. Pero bueno, podemos estar de acuerdo con esto acerca de la traducción o no, pero lo que sí es cierto es que en esta novela la protagonista, que se dedica a la traducción, trata constantemente de entrar en la mente de su esposo, que tampoco tiene nombre, lo cual es importante porque evidentemente nos da una idea de que estos personajes podrían ser cualquier pareja heterosexual, cualquier matrimonio heterosexual, en cualquier parte urbana, eso sí, del mundo, que evidentemente estamos aquí hablando de Francia. Ella, esta protagonista, que es traductora, intenta constantemente entrar en la mente de su esposo, analizando minuciosamente cada uno de sus comportamientos y de sus respuestas y de sus palabras, para tratar de traducir, por así decirlo, en palabras los posibles significados que dichos comportamientos pueden tener en el contexto de un matrimonio en el que parece que existe un desequilibrio entre los sentimientos de los dos cónyuges. Y este es uno de los conflictos, uno de los problemas por los que pasa esta protagonista en esta novela. Parece que la protagonista ama más a su esposo que su esposo a ella. Pero ya digo que parece, porque las apariencias son un tema importante en esta novela. Y las expectativas que los dos cónyuges tienen el uno del otro, también parece que sufre un cierto desequilibrio. Esta idea de las expectativas que el esposo y la esposa tienen el uno del otro. Pero ya digo que eso es lo que parece, porque constantemente escuchamos la voz de la protagonista y su perspectiva, lo cual implica que no tenemos toda la información precisa como lectores para decidir si esto es así o no. Parece, pero no sabemos, no estamos del todo seguros. Caminamos sobre un territorio al escuchar la voz de la protagonista, de la narradora, que no siempre es un territorio seguro y en el que no tenemos, por supuesto, toda la información precisa. La novela está narrada en primera persona por su protagonista, una mujer de unos 30 y tantos años, cuyo nombre nunca se menciona, que vive una vida cómoda en un medio urbano con su esposo, cuyo nombre tampoco conocemos, y sus dos hijos, un hijo y una hija. En principio, la idea de familia perfecta, esposo, esposa, un hijo y una hija. Esto tampoco creo que sea algo casual. Se estructura esta novela en 7 secciones correspondientes cada una a un día de la semana, empezando un lunes, lundi, y terminando el domingo, dimanche. Así que el tiempo total de la novela es una semana, lo cual es importante. Esto es algo relevante en el contexto de lo que se va a narrar en esta obra. No se trata necesariamente de un diario, pero el contenido sí que recuerda a veces a un diario porque tenemos un contenido de reflexiones íntimas y de actividades en el medio doméstico que se mencionan continuamente por parte de la protagonista y voz narrativa. Desde un principio, desde ese lunes, desde ese primer capítulo, queda claro que, pese a que tiene un trabajo como profesora de inglés en un instituto y como traductora, el centro de la vida de la protagonista no es su trabajo, no es ella misma tampoco, sino que es su marido, su esposo. En su relación se transparenta una cierta diferencia de clase social. Este es otro tema. El esposo procede de una clase social algo más elevada que la clase social de la protagonista. Entre los dos cónyuges hay una cierta diferencia de clase social y llevan viviendo juntos unos 15 años aproximadamente.
Mientras que ella procede de un medio social de clase media, él pertenece a una clase más alta, algo de lo que la protagonista habla en varias ocasiones a lo largo de la novela, con la intención de expresar las diferencias existentes entre ambos, que son tanto de personalidad, y esto es importante, como también de clase social. Trata de explicar algunos de los problemas, algunas de las obsesiones, algunas de las dificultades de comunicación y de las dificultades en su relación. Trata de explicarlas por una diferencia de personalidad y de intereses, pero también, en algunos momentos, el elemento de la clase social sirve para explicar, al menos desde el punto de vista de la narradora, estas diferencias que tiene con su esposo. Accedemos a la descripción de la relación entre ambos cónyuges desde el punto de vista de la protagonista, que muestra, como ya hemos comentado, evidentes elementos obsesivos, hasta el punto de que llega a utilizar diversos cuadernos, carnet en francés, diversos cuadernitos en los que anota cosas referentes a la relación. Es como si quisiese dejar por escrito constancia de ciertos desaires, de ciertas cuestiones que ocurren que no le gustan, que la disgustan de hecho, y además deja esos cuadernos más o menos escondidos por la casa, esperando y deseando incluso que su esposo encuentre esos cuadernos, con lo cual parece que se expresa por escrito de una manera mucho mejor, mucho más efectiva, mucho más comunicativa que verbalmente. Lo que pasa es que pues no parece que el esposo encuentre estos cuadernos y por tanto la comunicación no llega a tener lugar. ¿Qué anota en estos cuadernos que deja por ahí más o menos escondidos? Pues los desaires que le hace su marido, la música que escucha su marido en relación con su estado de ánimo, cuestiones relativas también a su actividad sexual, incluso graba con su teléfono algunas conversaciones con su marido para escucharlas y analizarlas minuciosamente después, a veces en busca de señales de que su esposo pueda estar siéndole infiel, con lo cual busca incluso señales, incluso aunque pueda no haber, puedan no existir razones para preocuparse, ella grabando y reescuchando después esas conversaciones, por supuesto, en principio, sin que el esposo sepa que esto está ocurriendo, pues busca razones para apoyar ciertas dudas y ciertos miedos y ciertos enfados que siente. Todo en su vida tiene relación con su marido y busca agradarlo con lo que hace en todo momento, pero si no consigue la respuesta que ella espera, pues se enoja y ahí vienen los problemas, las indecisiones y bueno, ciertas acciones incluso que realiza para de alguna manera indirecta hacerle saber a su esposo que no está contenta. En este contexto conyugal, urbano, de posición social acomodada, Maud Ventura introduce varias reflexiones que a mí me parecen muy interesantes en la novela y quiero hablar brevemente de algunas de ellas. Por ejemplo, la novela nos habla de la dificultad de alcanzar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional de los individuos. La protagonista llega a esconder, en cierto momento, un maletín de su esposo que necesita para su trabajo para tener que llevárselo al trabajo y así tener una excusa para almorzar juntos ese día. Existe un problema, o al menos una reflexión sobre la dificultad que en la actualidad existe, en la sociedad actual existe para mantener un equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, entre la vida profesional y la vida personal. También hay una reflexión muy interesante
para mí de lo más interesante de esta novela, es la reflexión sobre la idea de maternidad. ¿Qué significa ser una buena madre o ser un buen padre? ¿Es posible ser al mismo tiempo una buena madre y una buena esposa? ¿Cómo afecta la maternidad a la vida conyugal? Todos estos temas se apuntan, se tratan, no de una manera enormemente profunda en todo momento, pero sí que son temas importantes dentro de esta obra. Hay momentos en los que la protagonista no siente interés por las conversaciones con sus hijos a la hora de la cena y prefiere o preferiría conversar con su esposo. Y entonces se siente mal por no querer conversar o interactuar con sus hijos. Pero dice que no le interesan las conversaciones. Hay momentos en que desea además que sus hijos se duerman para poder así pasar una velada tranquila con su esposo. Vemos que su vida gira por completo alrededor de su relación con su marido, mon mari, como dice el título de la novela. Hay también una obsesión en esta novela por mantener una relación perfecta e ideal que inevitablemente acaba cayendo en lo rutinario. Es decir, en esta novela se problematiza esta idea, en muchos casos muy idealista, de lo que debería ser supuestamente un matrimonio, una relación perfecta. Es posible que exista una relación perfecta, ya sea conyugal o amorosa o incluso de amistad. Las expectativas que la protagonista tiene sobre su matrimonio superan la realidad en la que se inscribe su relación con su esposo. Tiene unas ideas muy fijas, verdaderamente inamovibles, basadas en una idealización del matrimonio y desembocan, por tanto, en decepción cuando su esposo no reacciona de la manera en que ella espera o cuando su esposo dice algo que no le gusta. Por ejemplo, hay un momento en que su esposo la compara con una clementina durante un juego con unos amigos, y esto es algo que a ella le molesta enormemente porque no entiende por qué la compara con una clementina, aunque el juego era comparar, era un juego de estos de sociedad, estaban en una reunión de amigos y estaban jugando un juego. ¿Con qué fruta comparas a cada una de las personas que aquí están? Y el esposo dijo que una clementina, y durante páginas y páginas ella está enojada precisamente por esto. Otro momento en el que las expectativas y la realidad chocan frontalmente es cuando su esposo no recuerda que le dijo que la amaba la noche anterior, o cuando no le toma la mano cuando están viendo una película en el sofá y ella querría que le tomase la mano. En cuanto a las relaciones sexuales también hay ciertas expectativas que no se cumplen. Por ejemplo, su esposo no la desnuda cuando van a mantener relaciones sexuales, sino que le pide que se quite ella la ropa, y esto a ella no le gusta. Le gustaría que él la desnudase, pero no ocurre. De hecho, la relación con el sexo es muy diferente desde el punto de vista de la esposa y del esposo. La relación, en realidad, entre los dos cónyuges suele estar marcada por la decepción que la protagonista siente al no lograr de su esposo las respuestas que desea. Y bajo esa apariencia de matrimonio de ensueño que le gustaría poder proyectar, hay un sentimiento constante de decepción, de frustración, que lleva a la esposa, a la protagonista, a la narradora, incluso a mantener relaciones sexuales extramatrimoniales con personas que no conoce o incluso con amigos, que son amigos también de su esposo. Pero estas relaciones extramatrimoniales tampoco la satisfacen, y lo que quiere es
tener relaciones sexuales con su esposo, cosa que no siempre ocurre y que no ocurre de la manera que a ella le gustaría. Maud Ventura de esta manera subraya que la obsesión con la pareja, vivir nuestra vida en función de otra persona, solo puede acabar en frustración y en insatisfacción, porque anulamos nuestra personalidad para vivir en función de la personalidad del otro, para plegarnos a los intereses y a los designios del otro, ya sea por necesidad o ya sea porque queremos hacerlo, pero esto es algo de lo que habla. Esta obsesión es algo peligroso para el individuo, en este caso para la mujer que es protagonista y narradora de la obra. Al estar narrada la novela desde el punto de vista de la protagonista en primera persona, constatamos como lectores en todo momento que la narradora no es capaz de adaptarse a la realidad en la que vive, sino que desea transformar la realidad a su gusto y siente una profunda angustia cuando sus intentos son fallidos. Por supuesto, tiene una visión ideal de lo que le gustaría que fuese la realidad, no se adapta a lo que la realidad realmente le ofrece y entonces hay un choque importante que hace que sienta angustia y frustración. Pero este comportamiento obsesivo va a matizarse en el epílogo, en el que accedemos finalmente a una información que desconocíamos y que, por supuesto, como he dicho, no voy a revelar en esta reseña. Léanse el libro, porque la verdad es que es una novela inteligente, bien escrita y muy recomendable. No voy a revelar qué ocurre en el epílogo, pero es importante porque hace que nos replanteemos todo lo leído hasta el momento, llegando incluso a sentir que una relectura puede ser necesaria para profundizar más en el sentido y en el significado de la novela. Desde luego, esto está bien hecho, es uno de los puntos muy positivos de esta novela y una manera muy highsmithiana, ¿no?, de Patricia Highsmith de sorprender a los lectores. Ventura juega así con el punto de vista, con la realidad y las apariencias, con la idea de narrador limitado, que es lo que realmente es la narradora, que nos narra la novela hasta ese epílogo, y reflexiona Ventura de esta manera, en última instancia, sobre la complejidad de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, la necesidad de comunicación efectiva, porque hay una falta de comunicación evidente en el caso de esta pareja, y sobre todo, la novela reflexiona sobre la dificultad que existe siempre a la hora de conocer totalmente y en profundidad incluso a las personas más allegadas a nosotros, incluso a las personas con quienes compartimos nuestras vidas. Este es uno de los puntos, este es uno de los elementos para mí más interesantes temáticamente de esta novela. La dificultad que existe y cada vez mayor para realmente conocer a aquellas personas que nos rodean y con las cuales compartimos a veces íntimamente nuestra vida. En esta sociedad actual de este siglo XXI, de pantallas, teléfonos móviles, redes sociales, globalización y comunicación constante, esta idea de globalización, de comunicación al minuto, en esta sociedad actual que tiene todo esto, que supuestamente está ultracomunicada, sigue resultando muy difícil conocer por completo a una persona y sus secretos, su mundo interior, sus pensamientos y sus comportamientos más íntimos. Puede que la comunicación en cuanto a las vías, a los medios de comunicación, sea más fácil o en teoría más fácil en el mundo actual, pero eso no quiere decir
que realmente la comunicación entre las personas, incluso en una pareja, en un matrimonio, sea una comunicación efectiva. Esta es una novela precisamente sobre eso, sobre la falta de comunicación y sobre la dificultad que entraña dentro del matrimonio una obsesión por que el matrimonio, porque la relación sea perfecta, sea ideal. El hecho de que una de las personas dentro de esa relación se anule de alguna manera para vivir en función de los deseos o de lo que supone que son los deseos de la otra persona, y sobre todo esta idea de falta de comunicación que es esencial para comprender esta novela de Maud Ventura. Es una novela que quería traer a este podcast, que quería traer al canal, porque me pareció una novela sorprendente, bien escrita, inteligente, con un magnífico ritmo, muy recomendable y además con momentos de sorpresa para el lector, porque es de esas novelas, al estilo de muchas de Patricia Highsmith, por ejemplo, como ya he dicho. En esto estoy de acuerdo con muchos de los críticos que así lo han señalado, pues es una novela en la que no todo lo que se dice es lo que parece, y los silencios, lo que no se dice, es tan importante como lo que sí se dice, y los entresijos de la novela son mucho más complicados de lo que en realidad pueda parecer en un primer momento. Una novela realmente interesante y muy recomendable, Mon Mari, de Maud Ventura, año 2021, publicada en español. No la he leído en español, con lo cual no puedo comentar nada acerca de la traducción, porque no tengo la traducción, pero la ha publicado la editorial Nórdica, así que si tienen la oportunidad de encontrar esa edición de Nórdica en español, o si leen en francés, pues todavía mejor, porque es una novela, además de una lectura bastante sencilla y en principio rápida, vibrante, ¿no?, en francés, pero que cuando uno llega al final se replantea ciertas cosas e incluso piensa que una relectura podría ser necesaria o pertinente. No sé si ustedes conocen esta obra. Como digo, se ha traducido también al inglés como My Husband, pero yo desde luego la quería traer al canal y recomendarla. Si la conocen, si la han leído, pues dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, díganme qué les ha parecido y podemos entrar, como siempre digo, en una conversación, en un intercambio de impresiones sobre esta primera novela, que además se llevó el Prix du Premier Roman, el premio de la primera novela, a esta joven escritora francesa que es Maud Ventura, que realmente, juzgando su obra por esta primera novela, pues es una escritora que yo creo que conviene seguir en años venideros, y como digo, tiene una novela que acaba de publicar y que espero encontrar en algún momento y leer también. Pues esta primera me ha parecido interesante y desde luego recomendable, y si no la han leído, si no la conocen, pues que sirva este vídeo como invitación para que se acerquen a esta novela de pues tan solo 4 años, se publicó hace 4 años y yo la he descubierto recientemente y me ha parecido interesante por las razones que he intentado desgranar poco a poco, una a una, en este vídeo dentro del podcast y videocast, el envés de la página. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo a mediados del mes de junio del año 2025. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Les animo a que se acerquen a la obra de Maud Ventura, o Maud Ventura, Mon Mari, mi marido, en la traducción española de Nórdica, y les doy las gracias, como siempre, por interesarse por estos vídeos y por cualquier tipo de comentario que puedan dejar por la parte de abajo
del mismo. Desde Jackson, Tennessee, me despido. Soy Antón García Fernández en el En Vez de la Página. Hasta la próxima ocasión.